buenas noches, aquí desde Barcelona, España. Buenas tardes para todos los oyentes desde Latinoamérica. Por aquí nos van escribiendo, nos saludan. ¿Se escucha bien? Perfecto. Soy el ingeniero Charles Kotzer, director de la Escuela de Estructura de Sigurat Global, y estoy aquí para darles la bienvenida al Masterclass Trabajo Colaborativo con Revit y CIPECAD, presentado por dos especialistas en el área de estructura, José Carlos Coyan y Ricard Guitart. Ambos dos nos presentarán todos los beneficios de utilizar la herramienta de CIPECAD para hacer lo que serían los proyectos estructurales, beneficios en el cálculo y en el detallado estructural, y cómo este se puede integrar con la herramienta de Revit para la presentación de proyectos. Todo esto enmarcado en lo que sería nuestro máster internacional en estructuras de edificación con CIPE, un máster que, como ya bien dice el título, utiliza esta herramienta para poder presentar lo que serían los cálculos de proyectos estructurales. Sin embargo, es un máster que no se queda solamente en la presentación de la herramienta, porque también presenta todo lo que son los fundamentos para la realización de proyectos estructurales en materiales como concreto armado, estructuras metálicas, también en lo que serían las cimentaciones, y como ya verán justamente en este masterclass, se tocarán temas de BIM y temas de construcción. Entonces aquí está la página de Sigurat, donde podrán descargar el catálogo y podrán evaluar este máster. De todos modos, al final de esta presentación haré una exposición de lo que sería este máster. Recordarles también que al final de la presentación tendrán una encuesta por si estuvieran interesados en recibir más información del máster y de las becas parciales que estamos otorgando. Entonces ahí lo podrán informar y nuestros asesores académicos se comunicarían con ustedes. Por los momentos les dejo entonces con nuestros dos especialistas para que hagan entonces la presentación de este masterclass. Muchas gracias. Bien, vamos a ver la conexión entre CIPE y Revit. Vamos a situarnos un poquito. El plan que CIPE prevé para hacer los proyectos en BIM, para tener el modelo de edificio, es tener el modelo en una carpeta común, un sitio donde se aloja el modelo, que puede ser una carpeta local o puede ser en el BIM server, que veremos a continuación. Entonces, sobre esa carpeta proyectan los IFC, archivos IFC, todas las aplicaciones. Entonces, tenemos un archivo, por ejemplo, que vamos a empezar por un archivo de Revit. Este es el archivo de Revit que proyecta un IFC 1 en esa carpeta. Y tiene un contenido que puede ser contenido de estructura, puede ser el contenido, todo el modelado geométrico del edificio, cerramientos, instalaciones, carpinterías, muebles, etcétera. Y luego tenemos otras aplicaciones, por ejemplo, en este caso va a ser CIPECAD, que tiene una obra, que tenemos una obra en nuestro ordenador y la volcamos el IFC de CIPECAD en esa carpeta. Entonces, el proyecto, como proyecto OpenBIM, consiste en esa carpeta que contiene todos los IFCs, que es la información, mientras que los archivos propios de cada aplicación son de cada usuario. Es decir, yo voy a hacer ahora un archivo en Revit que va a estar en mi ordenador o donde yo lo cuelgue. Puedo colgarlo en mi ordenador, puedo colgarlo en un servidor, puedo colgarlo en la nube, eso ya es asunto aparte, donde yo quiera, pero es mío. Ricard no lo va a ver. Lo que va a ver Ricard es el IFC que yo voy a proyectar. Y lo mismo con CIPECAD. Ricard va a trabajar en un archivo de CIPECAD y va a transmitir al proyecto un IFC. Entonces, aclarado esto, no quiero pararme en asuntos teóricos, vamos a ir a la práctica y entonces lo vamos a ver. Pero quería dejar esto claro porque puede ser Revit, CIPECAD, pueden ser cualquier otro programa de CIPE, todos los archivos de instalaciones tienen esto muy desarrollado, y puede ser cualquier otro programa que transmita los IFCs a ese
a esa carpeta común. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar creando una obra, porque siempre nos preguntan, ¿cómo se crean los elementos estructurales en Revit? Bueno, vamos a hacer rápidamente una pequeña o una obra bastante sencilla para hacerla rápidamente y entonces, una vez que la hagamos en Revit, la vamos a pasar al proyecto OpenBIM, es decir, vamos a generarla en Revit, vamos a transmitir el IFC a la carpeta que va a estar en este caso en el BIM Server, porque Ricardo y yo no estamos trabajando en el mismo ordenador, estamos a cientos de kilómetros y él la va a ver en CIPECAD, porque va a estar proyectado ese IFC en el proyecto y va a generar la obra de CIPECAD y después me la va a volver a devolver. Entonces empezamos creando una obra en Revit, archivo nuevo, vamos a utilizar en este caso una plantilla arquitectónica. Podemos utilizar también la estructural, pero no es suficiente la arquitectónica para este tipo de elementos que vamos a hacer y va a ser la que utilicemos generalmente en los proyectos, excepto que sean proyectos estructurales ya mucho más complejos. Crear nuevo proyecto. Bien. Entonces, ¿por dónde empezamos? Esto es Revit. Tenemos una cinta de opciones, típica ya de la mayoría de los programas hoy en día. A la derecha, la paleta de propiedades. En el centro, el área gráfica. A la izquierda, navegador de proyectos, que nos sirve para gestionar todas las vistas. Planos de planta. Aquí tenemos nivel 1, nivel 2. Planos de techo. Vistas 3D. Alzados. Nos interesa empezar por un alzado. Vamos al alzado sur. En el plano de planta ya vemos, que ya tenemos aquí como las vistas de los 4 alzados. Sur, norte, este y oeste. Entonces, si nos vamos al alzado sur, vemos el concepto de nivel. Las obras de Revit se organizan en niveles, que le podríamos llamar plantas también. De hecho, vamos a empezar haciendo esto. Vamos a llamarle, lo que se llama nivel 1, le vamos a llamar P0, como si fuera planta 0. Nos dice si queremos cambiar los nombres de las vistas. Vemos aquí las planos de planta, tenemos nivel 1, le vamos a decir que sí, porque aunque no es estrictamente necesario, conviene que las cosas, pues si son lo mismo, se llamen igual y así no nos liamos. El programa sabría que nivel 1 es P0, pero mejor así, ¿verdad? P0 y vamos a cambiar en nivel 2, le vamos a llamar P1. Y cambiamos también el nombre, aquí tenemos el nombre de la vista. Pues ahora vamos a tener otra altura, vamos a tener, por ejemplo, 5 metros. Con esto ya se cambió el nivel y se cambiaría todo lo que hubiéramos asociado a este nivel. Vamos a hacer más plantas, cogemos este nivel, seleccionamos el nivel como si fuera un objeto geométrico, le damos a copiar, clic para tener el origen y 4 metros para tener la planta 2. El programa, fijaos, ya supo que estamos en planta, que esta se va a llamar planta 2. Ya vio que era planta 0, P1, pues ahora le va a llamar P2. Bien, vamos a hacer lo mismo, 2 plantas más, por ejemplo. Vamos a activar aquí múltiple y entonces podemos hacer 4, 4 y ya tenemos hasta la planta 4. O incluso podemos ir más rápido. Cogemos 4 plantas, copiar, entonces le vamos a decir 16 y otros 16. Y tenemos ya 12 plantas. Vemos aquí que no nos aparecen los planos de planta. Podríamos ir aquí, vistas de plano y generar todos estos, pero ahora no nos interesa realmente tener los planos de estas plantas, van a ser iguales todas, así que no vamos a sobrecargar ahora el navegador de proyectos. Lo que sí vamos a hacer es una nueva vista un poco diferente. Vamos a la pestaña Arquitectura y vamos a decirle que queremos otro nivel. Aquí vemos cómo está ya marcada la cota. Da igual, no hace falta ser exactos, porque una de las cosas que tienen estos programas de modelado es que se pueden cambiar muy rápidamente las cosas. Aquí tenemos la planta 13 y aquí le vamos a poner 4 metros. Aquí ya sí que ha aparecido directamente en planos de planta el plano de P13, porque al crearlo nuevo el nivel sí que crea el plano de planta. Entonces tenemos todos los niveles que necesitamos. Ahora vamos a la planta, por ejemplo a P0, y vamos a introducir unas rejillas que nos van a ayudar a después colocar fácilmente las columnas. Una rejilla, 1, y podemos hacer más rejillas o directamente copiarlas. Cogemos esta rejilla, seleccionamos, copiamos, múltiple, le decimos 720, 720,
720 y tenemos las 4 rejillas. Y ahora vamos a colocar las verticales, arquitectura, rejilla, y vamos a hacer algo parecido. Le vamos a llamar en letras la A, copiamos, vamos a hacer un edificio cuadrado, 720, 720, 720, intentamos que sea sencillo, más que nada porque aunque esto es rápido en trabajo normal, en este caso, como estamos en directo, lo que queremos es hacerlo casi instantáneo. Tenemos que hacer en 10 minutos un edificio, ¿no? Entonces ya tenemos las rejillas introducidas y ahora con esas rejillas podemos fácilmente colocar las columnas. Realmente no lo necesitaríamos, podríamos colocar las columnas sin necesidad de tener rejillas, pero así es más fácil cuando es un edificio bastante regular. Pilar estructural, vamos a seleccionar uno, por ejemplo, de 30 por 30. Porque claro, perdón, yo puedo hacer el predimensionado, pero en este caso soy muy vago y no quiero hacerlo, quiero que sea Ricardo el que le ponga las dimensiones. Entonces yo voy a lo cómodo, 30 por 30, altura. Aquí es muy importante marcar altura, si estamos en planta cero, a veces está en profundidad. Profundidad quiere decir que la columna que introduzcamos va desde la planta donde estamos hacia abajo. Nosotros queremos que vaya hacia arriba, altura. Y le decimos hasta dónde. No conectada significa que vamos a definir exactamente qué altura tiene la columna. Nosotros no queremos eso. Queremos que se vaya hasta la planta 13. Sí o sí. Le decimos vertical y enseguida, en cuanto nos acercamos, podemos capturar fácilmente las intersecciones. O incluso lo podemos hacer más fácil. Marcamos aquí en rejillas, seleccionamos todas las rejillas y ya están preintroducidos todos los pilares o columnas. Finalizar y ya los tenemos. Vamos al 3D y aquí los vemos. Bien. En el alzado, pues vemos exactamente lo mismo. Cualquier cosa que hagamos se va a ver en todas las vistas porque nosotros lo que estamos construyendo es un modelo, no son planos. Y las vistas son vistas del modelo. Es como tener diferentes cámaras para una maqueta o para un edificio, pensémoslo también. Entonces, vamos a planta 1 y vamos a introducir un suelo. Puede ser arquitectónico o estructural. En principio, da exactamente igual. La diferencia es que esté marcado o no este tic de estructura, que y en el fondo tampoco nos va a afectar en esta exportación. O activar el modelo analítico, que tampoco nos afecta. Dejamos un suelo por defecto de 30. Línea de contorno. Vamos a definir un rectángulo. Así iríamos directos a los puntos. Como vamos a poner un vuelo, vamos a poner un voladizo de 1,20, por ejemplo. Y entonces nos vamos aquí, cogemos este punto, este otro punto, y tenemos el suelo definido. Vamos a la vista 3D y lo tenemos ya introducido. Bueno, me dicen que hay gente que no ve la pantalla. Por favor, confirmad si todos los demás veis o si solo es una persona que no lo ve por alguna razón. Actualmente tenemos pantalla, José Carlos. Ah, vale, gracias. Sí, ya hemos hecho pruebas y está confirmado que tenemos pantalla. Es que había una persona, veo que todos los mensajes son de la misma persona, sí. Vale. Entonces, seguimos. Seleccionamos ese suelo, copiar a portapapeles, pegar, alineado con niveles seleccionados. Seleccionamos todas las plantas, aceptamos y ya vemos cómo se completó, digamos, lo que es lo principal de la estructura, las columnas y los suelos. Vamos a hacer un hueco. Vamos aquí en la pestaña Arquitectura, agujero. Vamos a poner un desfase -1, vamos a hacer también un rectángulo y vamos a seleccionar, por ejemplo, estos dos puntos, así. Aceptamos y tenemos el agujero definido. Lo seleccionamos, aquí le decimos, vamos, en vez de ir desde planta 1, pues vamos a ir desde planta 0.
Este desfase de base, veremos ahora lo que es restricción superior, planta 13 o 12 mejor. Y le vamos a dar desfase superior una pequeña altura. Ahora lo vamos a ver en alzado. Lo entenderemos mejor. ¿Qué quiere decir planta 0? Pues que va, restricción de base, planta 0, va desde la planta 0. Desfase de base, pues si baja un poquito desde esa planta 0. Aquí vemos esos 15 centímetros. Hasta P12, que es esta, y sube desfase superior 1 metro más allá de la P12. De esta manera nos aseguramos que corte perfectamente en los forjados o losas. Y si lo vemos aquí, ahí lo tenemos, el agujero es una cosa con entidad, aquí lo vemos, podemos seleccionar el agujero, podemos subirlo, perdón, ahí está, como subió el agujero y está cortando la última planta o puede no cortarla. Entonces, con esto se puede decir que hemos prácticamente resuelto lo que es la geometría del edificio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora yo voy a asumir que tengo la estructura, lo que necesito de la estructura hecho. Podría tener mucho más en el proyecto, podría tener todas las paredes, las carpinterías, suelos, muebles, lo que sea. Bueno, realmente lo que queríamos ahora era hacerlo en directo, entonces no nos vamos a parar demasiado con eso. La parte estructural sí que la hemos hecho ahora y se la vamos a pasar, no a Ricard realmente, sino que lo que vamos a hacer es incorporarla al proyecto e incorporar también a Ricard en el proyecto. Vamos a guardar el proyecto, vamos a llamarle Figurat. Este proyecto está en cualquier archivo de mi ordenador. Ricard, en principio, ni cualquier otro colaborador del proyecto no tienen acceso a él. Entonces, lo que sí que a donde van a tener acceso es a lo que vamos a exportar, al IFC. Vamos aquí al menú complementos. Creo que nos hemos saltado un pasito, eso sí, que es este. Cuando nosotros instalamos Zipe, tenemos que venir aquí para instalar el complemento OpenBIM para Revit. Para todo lo que hice anteriormente no lo necesitamos, para lo que vamos a hacer ahora sí lo necesitamos. Complemento OpenBIM para Revit. Una vez instalados, es solo darle clic y ya se instala él solo. Entonces, vamos aquí al complemento OpenBIM y le decimos crear proyecto OpenBIM. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es generar ese proyecto para que cualquier participante o cualquier colaborador que tengamos pueda participar. Bien, parece que se queda. Son los riesgos del directo. A ver si lo desbloqueamos. Bien, se desbloqueó. Lo que pasa que en ese proceso lo que hice fue cerrar el BIM Server Center. Vamos a ver si ahora va perfecto. Bien, complementos, crear proyecto OpenBIM. Ahora sí, nos dice crear proyecto OpenBIM, enlace IFC, directorio local o de red, directorio de trabajo. Bien, vamos a seleccionar el proyecto. En principio trabaja en local. Nos dice seleccionar el proyecto, directorio local o de red. Ahora podemos tener un directorio cualquiera, una carpeta cualquiera de nuestro proyecto y sobre eso podríamos trabajar. Claro, si trabajo yo solo es perfecto. Busco una carpeta en mi ordenador, en mi disco duro externo o en mi servidor y no necesito nada más. Ahora, si tengo que trabajar con un colaborador que no está aquí a mi lado en mi mismo ordenador o en un servidor local, entonces tenemos que
buscar otra alternativa que es el Beam Server Center. Le doy a conectarse. En este caso estoy ya conectado. Lo hace generalmente por defecto al iniciar. Me dice almacenar copia local en, siempre, aunque el proyecto esté en un servidor en la nube, necesita una copia local para ir más rápido. Y ahora vamos a darle a crear un nuevo proyecto. Vamos a darle un nombre al proyecto, le vamos a llamar igual. Realmente no es necesario que el archivo de Revit y el proyecto se llamen igual, pero es mucho más fácil trabajar si las cosas que son lo mismo se llaman igual que si son nombres diferentes. Entonces le hemos llamado exactamente igual. Figurat, proyecto Figurat. Aceptamos y estamos en el enlace IFC nos dice que va al Beam Server Center, directorio de trabajo nos dice en qué carpeta local está y el proyecto se llama Figurat y el archivo se va a llamar figurat.ifc. Este es el archivo que inicializa el proyecto, el centro. Aceptamos. Y ya lo ha hecho. Nos aparece esta ventanita que podemos mantener, podemos cerrar. No lo vamos a necesitar realmente. Podemos siempre trabajar a través del desplegable. Entonces, ¿qué más nos interesa aquí? Pues en local se ha creado un proyecto que podemos ver aquí. Esta es la carpeta local. Tenemos una carpetita .revit, que es donde el programa aloja asuntos para archivitos que necesita para gestión propia. Es unos archivos con extensión BIM. Esto es un log y este es el archivo que nos interesa ahora, figurat.ifc. Es un IFC que ha generado el programa y que será uno de los archivos que formarán parte de la estructura, del proyecto. Aquí lo vemos abierto con el Solibri Model Viewer. Vemos las columnas, los suelos, no hay más, suficiente, pero lo podemos ver con cualquier visualizador. Es un archivo IFC, en principio normal, pero que tenemos organizado en la carpeta. La carpeta está organizada, el sistema está organizado de tal manera que cualquier usuario del proyecto podrá verlo. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a añadir a nuestro compañero Ricard al proyecto. Entonces, entramos en la carpeta, en la página de Beam Server Center, vemos el http beamserver.center y ya está. Ya entramos. Bueno, iniciar sesión. Accedemos y vemos los proyectos que tenemos. Algunas pruebas que pudiéramos hacer antes, otros proyectos que tengamos. Este es el proyecto Figurat. Aquí en mis colaboradores podemos añadir los colaboradores que queramos. En este caso, Ricard ya está añadido. Entonces entro aquí en Figurat, archivos. Estos son los archivos que hay, el Figurat IFC y el log. Colaboradores, historial de cambio, recuperar archivos borrados, editar. Vamos aquí a colaboradores, invitar a un colaborador a participar en el proyecto y entonces vamos a introducir a Ricard como, aquí tiene varios roles, moderador, editor o invitado. En este caso, podemos ponerlo como moderador, enviar invitación. Entonces ya vemos que en el proyecto estamos yo y Ricard como moderador. Archivos. Y supongo que de un momento a otro, pues Ricard ya podrá empezar a trabajar en el proyecto, ya lo tendrá en la página y le podremos pasar ya la pantalla. ¿Hola? Hola, perfecto. Ricard. Hola, buenas. ¿Sí? ¿Me oyen?
Perfecto, te escuchamos. Yo sí. ¿Ven mi pantalla? Ya te la comparto. Perfecto, ahí tienes tu pantalla. ¿Están viendo ya mi página de BIM Server Center? Así es. Vale, pues sigo yo. Bueno, como sepa, si alguien se ha incorporado un poco tarde, mi nombre es Ricard Guitart y soy miembro del Departamento de Soporte Técnico de CIPE en la ciudad de Barcelona. Bien, como bien decía José Carlos, yo he abierto mi página del BIM Server Center y ya veo que se ha creado el nuevo proyecto Figurat y puedo entrar a ver estos archivos. Como pueden ver, pues los acaba de generar José Carlos y yo ya puedo ver estos proyectos ya que el profesor Colla me ha dado permisos de administrador para utilizar este programa. Bueno, lo minimizo y vuelvo a la página de CIPE Ingenieros, a la página principal de CIPE Ingenieros. Hoy lo que vamos a hacer es trabajar con el programa CIPECAD, que es el programa de CIPE para el cálculo de estructuras de hormigón armado. Para ello simplemente clico sobre el programa y aquí puedo ir a buscar los archivos que haya estado trabajando. Ahora lo que voy a hacer es generar un archivo nuevo. Como bien decía el arquitecto Colla, simplemente aquí le puedo dar el nombre que yo quisiera, ya que este es un archivo de cálculo estructural, no tiene nada que ver con el IFC y estoy trabajando siempre en mi carpeta, en una carpeta de mi ordenador, pero para evitar problemas, confusiones, no está mal pues dar el mismo nombre a todos los archivos porque así sabemos de qué estamos hablando en todo momento. Descripción pues puede ser simplemente decirle que es un ejemplo para que sepamos dónde estamos trabajando. ¿De acuerdo? Pero como digo, esto es un archivo que está trabajando en mi ordenador y de la misma manera que José Carlos les comentaba que yo no podía ver su archivo de Revit, yo puedo ver su IFC, pero no puedo ver su archivo de Revit, él tampoco tiene acceso a mi archivo de cálculo, ¿de acuerdo? Mi archivo de cálculo será mío, es mi potestad. Le digo aceptar y aquí ya viene el paso importante. Me pregunta el programa si ya quiero trabajar con modelos BIM. En este caso, obviamente, es la finalidad de este seminario y le diremos que sí, que quiero trabajar con este formato BIM. Automáticamente, el programa me pregunta si me quiero conectar al BIM Server Center o trabajar en una carpeta local. Como bien ha dicho Colla, él ha dicho cientos de kilómetros, yo me atrevería a decir que estamos a más de 1000 kilómetros de distancia, ¿de acuerdo? Pero esto nos permite, esta nueva entorno trabajo colaborativo nos permite estar trabajando casi como si estuviéramos en la mesa de al lado. En este caso, pues le digo que sí, que me quiero conectar al BIM Server Center y lo que le digo es seleccionar proyecto. Como recordarán, José Carlos Colla ya generó el proyecto Figurat y yo lo que hago es abrir este proyecto Figurat. Ya estoy trabajando en el proyecto Figurat. Le digo siguiente y como pueden ver estoy viendo el fichero que el IFC que José Carlos Colla generó y en este caso lo importante aquí es mantener vinculado el modelo de cálculo en el modelo BIM. ¿Por qué? Porque yo en todo momento voy a estar viendo si el arquitecto Colla realiza cambios en su modelo, ¿de acuerdo? No en su modelo de Revit, porque obviamente su modelo de Revit, repito, no lo estoy viendo, pero en el momento que él volviera a exportar el IFC con nueva información, yo estaría viendo estos cambios en mi archivo de cálculo. El tema de tipologías es básicamente porque también este entorno de trabajo también se utiliza para temas de instalaciones y allí digamos que podemos tener guardadas pues características térmicas de algunos materiales, etcétera. ¿De acuerdo? Para estructuras no es importante el tema de las tipologías ya que lo definimos en el programa directamente. Obviamente todas las plantas que generó el arquitecto Colla las tengo numeradas aquí. Si
por el motivo que fuera, algunas no las quisiera importar, las puedo dejar de ver, pero obviamente yo importo todo el modelo arquitectónico que se ha generado. Por último, bueno, obviamente repaso las cotas de rasante, etcétera, veo que está todo correcto y en el momento que le digo aceptar, el programa ya me dice que la importación se ha finalizado. ¿Qué es lo que se abre? Se abre la pantalla de datos generales del programa CIPECAT. Aquí me gustaría hacer una puntualización. Este seminario vamos a intentar que sea este trabajo colaborativo y, de hecho, el arquitecto Coya lo ha modelizado desde cero para que vean cómo se hace todo el proceso. Intentaré no entrar en detalles del programa CIPECAT. Para eso tenemos formaciones. En el máster se influye mucho en todas las posibilidades del programa. Realmente una hora no da para explicar el programa CIPECAT, ¿de acuerdo? Pero lo digo porque no explicaré todas las funcionalidades del programa, pero sí que me interesa que vean lo básico para trabajar, ¿de acuerdo? Selección de normativas. Obviamente aquí tenemos incorporadas diferentes normativas tanto europeas como americanas, asiáticas. Para hacer un ejemplo así un poco global, pues cogeremos una normativa americana como puede ser la ACI. En este caso no tenemos acero conformado, ni laminado, ni madera, pero que sepan que hay diferentes, que hay diferentes normativas y que las podemos estar escogiendo. Si se fijan, en función de la normativa escogida, el programa me permite ya me escoge automáticamente los hormigones, en este caso las resistencias del hormigón vinculados a cada normativa. Por ejemplo, yo aquí podría cambiar la resistencia del hormigón para cimentaciones y, por ejemplo, aquí yo puedo estar editando, si quisiera, pues las tensiones sobre el terreno para luego calcular las zapatas. En pilares, pues en pilares incluso hay una función bastante interesante, que es la de asignar diferentes categorías diferentes resistencias de hormigón a las diferentes plantas. Pues yo puedo venir aquí y en este caso decirle que empiezo a trabajar a partir de un hormigón de estas plantas hacia abajo, ¿de acuerdo? Y de la planta 4 hacia abajo, pues incluso aumentaré más la resistencia del hormigón. Pues digamos que de la planta 9 a la 13 trabajamos con esta resistencia del hormigón y vamos aumentando la resistencia a medida que vamos bajando en estas plantas. Temas importantes que también creo que al menos que sepan, aunque no los tratemos en este seminario, son tanto las acciones sísmicas como las de viento. Que sepan que el programa no solo tiene las normativas de los materiales, sino que también tiene todas las normativas para el cálculo de la acción sísmica, tanto de España como de diferentes países. Pues sé que, por ejemplo, normativa boliviana, normativa colombiana. Si en este caso si quisiéramos trabajar con Estados Unidos, pues también toda la configuración, incluso diferentes normativas, aunque hay algunas un poco obsoletas, pero todas normativas de los diferentes países y toda la configuración de cada país. Con acción del viento pasa pasa lo mismo. Tenemos diferentes normativas y en este caso pues podríamos venir aquí, en este caso, pues si alguien no conoce bien la normativa, pues tenemos las regiones del viento de Colombia o pues no sé, Perú. También tendríamos el mapa, incluso, pues como decía, Estados Unidos, pues tenemos las diferentes normativas implementadas por si alguien desconoce o tiene dudas sobre algún valor, lo podría incorporar automáticamente. Como digo, no lo activo más que nada por un tema de tiempo. Intentaremos que este seminario sea lo más ágil posible y obviamente el generar las diferentes acciones de viento y las diferentes acciones sísmicas y sobre todo con un edificio con estas plantas haría el cálculo un poco más lento y no nos interesa pues que la cosa se demore mucho, todo y que sería relativamente rápido. Ya verán que los cálculos son rápidos. Intentamos esto, que el programa sea más el intercambio de información entre Revit y CIPECAT y, como decía, no explicar tanto
los pormenores del programa. Los estados límites, el programa escoge los estados límites que se definen por las normativas. En este caso, el programa también me pregunta cuáles son la sobrecarga de uso y las cargas muertas que hay para cada planta. Intentaremos hacerlo de una manera sencilla y rápida. Como digo, no queremos entrar en pormenores de si es un número más o un número menos, pero ya digo, entramos ya en lo que es propiamente CIPECAD una vez hemos definido estos datos generales. Estos datos generales simplemente decir que no son intocables. Yo puedo venir en cualquier momento aquí, modificar estos cambios y seguir adelante con el cálculo. Bien, entrada de pilares. De hecho, cuando me voy a introducción y introduzco el pilar, de hecho, un tema importante es que yo no hago una importación de este IFC, sino que yo estoy viendo un IFC y este IFC me ayudará a acabar de definir el modelo en mi programa, ya que, como digo, el modelo estructural, el archivo de cálculo es una información que estará siempre en mi ordenador y en mi programa. Pero ya verán que el hecho de trabajar con el IFC es muy sencillo. El programa ya me detecta automáticamente el grupo final y inicial, yo le puedo dar el grado de giro que quiera, y una cosa que comentaba el arquitecto Coya, y es, él ha definido unos pilares de 30 por 30. Claro, yo como asesor de estructuras, como ingeniero de estructuras, que le estoy asesorando en su cálculo de este edificio, yo ya sé que los pilares no pueden ser de 30 por 30. ¿De acuerdo? Yo, por mi experiencia, por temas de luces, también hay luces importantes, yo sé que los pilares son de 60 por 60. Pues aquí es donde yo, como responsable último de la estructura, decido que estos pilares no van a ser de 30 por 30, sino que van a ser de 60 por 60. Digo aceptar y lo que hago es simplemente introducirlos en el programa. ¿Qué me pregunta el programa? Pues el programa me pregunta esto, si el ángulo de giro es el del modelo BIM o el que yo estoy asignando, y el grupo inicial y final si es el del modelo BIM o el que yo estoy asignando. Como quiero tener en este caso el control de todo, pues simplemente le digo que quiero asignarlo yo, pero ya digo, en este caso tampoco hubiera importado porque como los pilares van de arriba a abajo, pues simplemente hubiera cogido, perdón, esto lo voy a retocar un poco más tarde. Simplemente en introducción, pilares, le digo mover el pilar y en este caso este pilar lo coloco en su sitio. ¿De acuerdo? Tenemos introducidos los pilares. Ahora, en plantas también hay una opción interesante en el programa, que es que me permite agrupar diferentes plantas. ¿De acuerdo? Es decir, el programa de hecho solo va a calcular una planta y aquí lo que voy a hacer es definir estos grupos. Como no quiero que haya separaciones de más de 4 plantas, de hecho es donde hacía el cambio de resistencia del hormigón, esta agrupación va a tener en cuenta estos cambios de resistencia que les comentaba anteriormente. Y acabo de unir estos grupos, ¿de acuerdo? Y en este caso, si por ejemplo voy a dividir grupo, ya veo que la cubierta está separada porque pues por temas de cálculo estructural, obviamente la rigidez de esta placa no puede ser la misma que la de las plantas inferiores, ya que los pilares simplemente llegan, pero no nace ningún pilar de esta planta. Y en este caso lo que hago es agrupar las plantas de 4 en 4, ya que la resistencia del hormigón es la que yo he decidido previamente. ¿De acuerdo? Estos cambios de resistencia son los que me ha permitido realizar esto. Una vez hecho esto en la pestaña de entrada de pilares, paso a la entrada de vigas. En la parte inferior derecha veo que estoy en la agrupación
pues en la agrupación 1, que es del forjado 1 al forjado 4, y aquí estoy viendo el perímetro que el arquitecto Coya ha definido. En este caso, simplemente lo que tengo que hacer es definir mis vigas. Hay muchos tipos de vigas, hay vigas pues descolgadas inferiormente, descolgadas superiormente, vigas planas, etcétera, etcétera. En este caso simplemente vamos a trabajar con un zuncho tipo donde no le digo el armado, y simplemente aquí ya ven que me pongo encima de la captura y el programa detecta automáticamente estos perímetros del IFC. Aquí ven unos interrogantes. Esto es simplemente que el programa detecta estos perímetros cerrados, y en este caso le tengo que decir al programa, por un lado, que esto es un agujero. Como les digo, yo soy el responsable de hacer estos cálculos, de asignar esta información, y en este caso la losa maciza es una losa, por ejemplo, de canto 25, que la introduzco aquí y que la dirección del armado va a ser ortogonal. He introducido esta información. Por último, incluso podría decir que estas vigas se alargan una cierta distancia por temas de armadura, de negativos y de rigideces en estos nodos. Pero digamos que ya he definido esta geometría estructural en esta planta. Voy a la planta superior. Digamos que estos grupos lo que me permiten es pasar esta información y un segundo, porque veo que este grupo aquí no ha quedado completamente definido. Vuelvo atrás, introducción, plantas, grupos. Como bien decía José Carlos Coya, el profesor Coya, vean que esto es en riguroso directo y que a veces, pues por muy bien que lo queramos hacer, se nos olvidan algunas cosillas, pero para eso estamos, para irlas corrigiendo. Bien, como digo, este es el primer grupo de forjados. Lo tengo que introducir una vez, no lo tengo que introducir 4 veces. Otra herramienta muy interesante es la de copiar de otro grupo. En este caso, copio del grupo inferior, ya tengo toda la información definida. Y por último, voy al último grupo y también le vuelvo a decir copiar de este grupo, y ya tengo estos forjados últimos. Y en este caso puedo, por ejemplo, copiar de otro grupo, lo copiaré del grupo inferior, pero como sé y el programa ya me está marcando que aquí ya no hay forjado, pues simplemente vendré a vigas, le digo borrar y selecciono, y aquí ya tengo una losa absolutamente maciza. Si me voy a obra, ahí a grupos, puedo ver la vista 3D de mi edificio. Esto sería el modelo únicamente el que yo he introducido. Ya ven que es absolutamente igual que el modelo que había generado José Carlos Coya en su Revit, ¿de acuerdo? Y gracias a este IFC el traspaso de información es casi automático. También tengo la opción de ver el modelo, la vista 3D del edificio, incluyendo el modelado BIM. En este caso verán que la diferencia no es muy grande, pero digamos que aquí lo que me permite ver, por ejemplo, serían estos cambios entre el modelo BIM, que es el que ha realizado el arquitecto Coya, y mi modelo estructural con unos pilares más gruesos. Esto, la ventaja que tiene, como bien ha dicho el arquitecto Coya, es que si él estuviera poniendo fachadas, creando algún otro tipo de elemento, ¿de acuerdo? Pues yo lo estaría viendo en este modelo, aunque no sean elementos estructurales. Como bien hemos dicho, este IFC trabaja con todo tipo de información. En el programa CIPECAD yo solo voy a leer los elementos estructurales, es decir, forjados, pilares, agujeros, etcétera, pero él podría estar definiendo algún tipo de fachada, algún tipo de elemento constructivo, y yo también lo iría viendo si le doy a ver todo el modelo BIM, y lo que estará haciendo es sobreponer mi modelo estructural con su modelo BIM. Bien, hecho todo esto, simplemente me falta ir a calcular, no, perdonad, como digo, me falta una pequeña cosa, y es ir a la cimentación, y en este caso, para que vean que la información pasa toda, en este caso zapatas
de hormigón armado y simplemente le voy diciendo las zapatas. Fíjense que podría decir que estas zapatas son de esquina, de medianera, pero vamos a suponer que todas las zapatas son centradas. Y en este caso ya sí que hemos finalizado. Le voy a decir calcular y calcular incluso cimentación. Y esto va a tardar un par de minutos. Vale, pues bueno, ya ha acabado el cálculo. ¿De acuerdo? De hecho, una vez acabado el cálculo, ¿qué es lo que tendría que hacer? Lo que tendría que hacer es, como yo en este caso pues he modificado unas dimensiones, que son las dimensiones de los pilares, lo que hago es volver a generar un IFC, que de hecho es lo que comentaba el arquitecto Coya. Él lo hacía físicamente, yo intento explicarlo con estos esquemas y es José Carlos lo que ha hecho es generar este modelo IFC con su programa de modelado, ¿de acuerdo? Va a parar a esta nube, que esta nube puede ser una carpeta local si, como decía el arquitecto Coya, no se sale de o se calcula todo desde un mismo despacho, o realmente es esta nube que es el BIM Server Center, en nuestro caso, donde yo lo que hago es calcular y reenvío o vuelvo a generar un IFC con esta información. ¿De acuerdo? Pues lo que hago, como digo, es, en este caso, fichero de exportación en formato IFC, es este Figurat CPCAD, le digo aceptar, y como ya estaba vinculado al proyecto, obviamente la exportación ya está finalizada. Como bien le pasaba al profesor Coya, yo tengo una carpeta en mi ordenador donde siempre guardo una copia local de este archivo que estoy exportando. ¿De acuerdo? Bueno, se me ha olvidado comentar una cosa, que obviamente aquí en el programa yo puedo ir a resultados, ¿de acuerdo? Con diferentes vistas y en la edición de pilares, pues aquí tendría todo el armado. Perdonen, pero es que estoy con dos pantallas. ¿Soy capaz de pasarlo? Sí. ¿De acuerdo? Pues esta sería la pantalla donde hay las diferentes columnas. Veo que hay algunas que pues posiblemente hay pues las plantas inferiores no cumplen, a lo mejor la resistencia del hormigón que he escogido pues no es la del todo exacta, pero aquí tenemos todas las justificaciones de cálculo. El programa ARMA, no solo el programa ARMA, sino que estoy viendo las justificaciones de cálculo que el programa me está dando. Aquí estoy viendo pues las disposiciones de armaduras mínimas, toda la justificación de cálculo, como ven, pues esto, las características del hormigón, todo. Digamos que yo tengo estas, aceptar. Un segundo, cierro aquí, y como digo, pues aquí tenemos resultados de cálculo. Y ahora lo que también voy a hacer es ir al BIM Server Center, actualizo la información y como pueden ver en este BIM Server Center son casi las 10 de la noche, hora española. En este caso yo lo que he generado es este archivo que es un IFC, que es el Figurat CPCAD, que se engloba dentro de este entorno BIM. ¿De acuerdo? Ahora lo que voy a hacer es pasar otra vez la pantalla a José Carlos para que él nos explique lo que está haciendo con o lo que va a hacer con este IFC. No sé si José Carlos nos oyes, ¿puedes hablar? Bien, muchas gracias. Vemos aquí mi pantalla del BIM Server Center en la nube. Ya tengo visible en pantalla
el archivo Zigurat, CIPECAD y FC. Incluso puedo verlo también en mi disco duro local. O sea, como decía antes, el Beam Server Center hace una copia en el disco duro local para poder trabajar directamente sobre un archivo del ordenador. Está aquí. Y sobre todo vamos a traerlo a Revit. Es decir, todo aquello que hizo Ricard tiene que estar ahora en Revit. Por otra parte, mientras el calculista trabajaba, pues el arquitecto seguía lo suyo. Es decir, estaba colocando sus muros, sus ventanas, sus cositas. Entonces tenemos ya el edificio completo y lo que nos interesa ahora es, además de la estructura que traíamos, traer el modelo de CIPECAD. Vamos a colaboración OpenBeam y pulsamos consultar estado del proyecto. Parece que tarda un poco. Aquí lo tenemos. Nos dice Zigurat CIPECAD. Es decir, nos dice qué ficheros queremos incluir. Estamos hablando del enlace, el directorio de trabajo, el proyecto. Zigurat CIPECAD se llama el archivo. Está generado por CIPECAD, la descripción, y nos dice si hay cambios. En este caso nos está diciendo que es un archivo nuevo porque Ricard acaba de crearlo y nos permite importarlo o no. Es decir, a lo mejor ahora yo no quiero importar este archivo. Si solo hay uno, pues es evidente que sí que voy a querer, para eso pulse el botón. Pero imaginemos que estuviéramos trabajando con varios colaboradores, Ricard con la estructura y otros compañeros, pues uno con una instalación eléctrica, otro con la iluminación, etcétera. Entonces podríamos tener aquí 6, 7, 10, 20 archivos, los que fueran, y podríamos querer solo importar uno. Ahora solo vamos a ver la estructura, solo importamos la estructura. Entonces le decimos que sí y aceptamos. Bien, entonces, ¿qué obtenemos? Lo que vamos a tener ahora es la estructura que nos ha pasado Ricard. Es un módulo vinculado, un elemento vinculado. Fijémonos que según, si lo hacemos con un poco de cuidado, aquí, es un elemento único. Vamos a moverlo incluso, vamos a ver cómo es un bloque completo. Esto es lo que nos ha pasado. Todo un objeto IFC vinculado. Volvemos a devolverlo a su sitio. Puede ser incluso buena práctica para evitar problemas. Darle aquí, bloquear, y así no se puede mover. Nos quitamos de líos. Si vamos aquí a insertar, gestionar vínculos, pues vamos a poder ver que es como cualquier otro IFC. Lo que tenemos es que el complemento de CIPE lo que hace es el proceso mucho más automático. Podríamos directamente coger un IFC generado e importarlo manualmente. De hecho, es como hacíamos antes de tener el plugin. Bien, podemos hacer una estructura modelando solo lo de CIPE. Lo que pasa que tendría que... Estaba generando estas vistas y no llegué a generarlas todas. Esta sería para el modelo de CIPE-TCAD y para el modelo de vínculos de Revit. Vamos a vínculos de Revit. Aquí cambiamos la vista. Vamos a poner personalizada. Que se vean las categorías de modelo. Y aquí vemos solo el edificio de Revit. Y aquí podemos hacer solo el edificio de CAD, y aquí vamos a hacer justo lo contrario. Vamos a ver solo el de Revit. Desactivamos esto. Es una cuestión de gestión de vistas. Como decimos siempre, esto es un solo modelo y lo que estamos es viéndolo desde diferentes maneras. Esto es nuestro modelo el que teníamos con sus columnas de 30 por 30, y aquí tenemos ya las columnas de verdad. Las podemos ver en la planta, ahí vemos, y podemos ver pues cómo nos va a influir estos huecos, pues donde pensábamos un hueco, pues ahora a lo mejor queda menos, cómo nos va a influir en las tabiquerías, todo eso podemos verlo.
Más cosas. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues vamos a ver que puede ser al revés. Yo, mientras tanto, sigo trabajando y en este caso esperé a estar en pantalla. Podría haberlo hecho durante ese tiempo, poner un hueco aquí en la planta de cubierta. Imaginemos, teníamos aquí una estructura en la que no podíamos salir a la cubierta, necesitamos un huequito para salir a la cubierta. Nos vamos a la planta 13, arquitectura, un agujero, lo vamos a poner aquí. Bien, va desde la planta 13, desde -1 metro, y no conectado lo vamos a poner a un agujero de 2 metros. Finalizamos la edición, nos vamos al alzado. Aquí vemos el agujero en cuestión. Vamos a cambiar la vista alámbrica. Aquí está este agujero, nos va a cortar la losa de forjado, cubierta. Aquí tenemos el modelo solo de Revit y ahí tenemos el agujero en cuestión. Entonces, ¿qué hacemos? Pues volvemos a exportar. Vamos a complementos, con colaboración OpenBIM, volver a exportar IFC. Creo que ya lo he hecho. Vamos a actualizar la página. Figurat IFC. Creo que la hora no es exactamente, no sé si lo tiene actualizado ya. IFC. Bueno, en local sí que me aparece, lo veo en local aquí, sí que me aparece que ya está actualizado. Ricard, creo que ya lo puedes abrir tú. Bueno, yo estoy actualizando mi página del BIM Server Center y aún no estoy viendo. Vamos a entonces a intentar comprobar la sincronización. Vamos a reiniciar el server. Ahora sí. Se ve, ahora lo veo ya en la página. Con lo cual tú también lo verás. Sí, me acaba de aparecer a mí también, sí. Bien. No sé si me quieres dar paso ya. Sí. Puedes. Bueno, es Sergio el que te da pantalla. Sergio, no sé si... Perfecto. Bueno, pues esto vuelvo a ser Ricard desde Barcelona. Como decimos, José Carlos Coya está a más de 1000 kilómetros, pero estamos trabajando en un proyecto a la vez, pues esto, él modelando la arquitectura y yo realizando cálculos de estructuras. Como bien dice José Carlos, como en el momento que yo detecto que hay cambios o que José Carlos me informa, o no hace falta que me informe, simplemente yo de vez en cuando, una vez al día, una vez cada cierto tiempo, simplemente le digo que me actualice, y por eso decía que era importante cuando importamos la primera vez mantener el modelo vinculado, porque yo simplemente le digo que me actualice la información. Obviamente, si no hubiera cambios, pues no habría ningún cambio en mi información, en mi IFC sobre el cual estoy modelando, pero en este caso yo le puedo decir,
por ejemplo, si hay elementos nuevos, si los quiero incorporar o no, si hay elementos que se han modificado, si los quiero actualizar o no, y si hay elementos eliminados, si los quiero suprimir de mi modelo o no. ¿De acuerdo? Simplemente esto es para tener este control de cambios sobre el proyecto. Le digo que sí, o sea que si hay cualquier cambio que el arquitecto Coll ha realizado, pues me interesará verlo. Le digo siguiente, esto vuelve a ser lo mismo que antes, le digo siguiente y en este caso ya me dice ficheros actualizados 1, que es el fichero que tenemos entre manos. ¿De acuerdo? En este caso, pues yo miro, me dedico a mirar las diferentes plantas y cuando llego a cubierta detecto que hay un agujero que yo no tengo contemplado en mi modelo arquitectónico. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente lo que hago es ir a vigas muro. En este caso, incluso a paños, hay una herramienta en el programa que le permite introducir los huecos y en este caso, ya les digo, para ir incluso más rápido, introduzco directamente el hueco y aquí el programa ya me ha dibujado este forjado. ¿De acuerdo? Ahí está forjado este hueco en el forjado. A grupos, si me voy a vista 3D del modelo, en este caso, como bien decía José Carlos, ya no solo veo el modelo, como ven, como el arquitecto Coll ya ha introducido todas las fachadas, yo ya no veo solo el modelo arquitectónico, hay el modelo estructural, estoy viendo el modelo arquitectónico. Si esto me influye en mi vista, en lo que puedo ver, pues le puedo decir que quiero desactivar el modelo arquitectónico y en este caso pues estoy viendo mi modelo estructural, ¿de acuerdo? Inalámbrico o simplemente lo dejo de ver y aquí tengo pues mi modelo estructural. Simplemente esto pues lo veo todo, me parece perfecto, veo los cambios que José Carlos ha realizado, esto yo también lo estoy viendo porque ya lo he introducido y en este caso no quedaría más que ir a calcular, volver a calcular la estructura. Entre tanto, yo también he ido haciendo alguna modificación y, por ejemplo, pues como había un tema de resistencia de pilares que seguramente no me cumplía, pues en este proceso, mientras José Carlos también va haciendo sus actualizaciones de información, yo como modelo de cálculo también voy haciendo las mías y significa pues que los pilares ya le he cambiado la resistencia del hormigón en las plantas inferiores para que el cálculo ya me dé correcto y esté cumpliendo las especificaciones de armado en función de las normativas que estoy utilizando. Como les digo, el cálculo es rápido, también por lo que les decía que no hemos querido entrar en definir diferentes hipótesis. El hecho de definir hipótesis aumenta el número de combinaciones, como es lógico, y el tiempo de cálculo aumenta en proporción a este número de combinaciones, pero como decimos, queríamos hacer un seminario dinámico y rápido y por eso tampoco hemos entrado en los pormenores del programa y simplemente queríamos que vieran cómo se realiza toda esta información. Yo creo que ya está acabando de armar los elementos. Aquí tengo un informe de cálculo del programa y como ven, ahora los pilares ya me cumplen, no porque haya un agujero, obviamente, simplemente porque mientras José Carlos estaba trabajando, pues yo he venido a los pilares y lo que he hecho es aumentar la resistencia de determinados grupos de pilares. Ya les digo, esta es mi responsabilidad como ingeniero que calcula estructuras y pues mientras si ya sé que la geometría es correcta pero que me falta afinar algunos cálculos, le puedo pasar la información a José Carlos a la espera de que yo acabe de realizar estos cambios. A nivel de resultados, pues también estoy viendo los diferentes resultados. En este caso, incluso antes no había definido una armadura base. En este caso también ya he definido una armadura base. Como el programa recoge toda esta información, pues todos los cambios que voy haciendo, aunque José Carlos modifique el modelo, como la información está dentro de CIPECAD, pues yo veo toda esta información, ¿de acuerdo? Pues
armaduras longitudinales, tanto inferiores como superiores, y aquí estoy viendo estos pequeños refuerzos que aparecen en cabeza de pilares, estas armaduras de negativos aquí en Europa, diría que en algunos países de Sudamérica incluso a esto los llaman positivos, bueno, esto es un tema de nomenclatura, pero sería el armado superior encima de los pilares. ¿De acuerdo? Resultados, como he dicho antes, pues bueno, hay todo el tema de pilares y aquí tendríamos ya todo el tema de isovalores para analizar los desplazamientos mínimos y máximos que se producen en esta losa. Podemos ir a esfuerzos, esfuerzos por banda, en este caso, pues, o cuantías, las cuantías que tenemos para una determinada banda, y aquí pues podemos ir viendo para este ancho de 2 metros qué cuantías necesito para armar estos elementos, bueno, como digo, o incluso para calcular algún tipo de flecha. Como digo, no entraremos en estos resultados. Lo que sí que tengo que hacer es volver a generar el IFC para, bueno, un momento, volver a generar este IFC para que José Carlos pueda trabajar con él y en este caso, pues ya les digo, o sea, de hecho lo que estaríamos haciendo es ir generando toda esta información, ir pasando estos IFCs de un lado a otro. Si alguien quisiera exportar esta información a otro formato IFC, como puede ser formatos de Allplan o Archicad, también se podría hacer desde el programa, pero ya hemos dicho que en este seminario nos queríamos centrar en este sistema colaborativo que hay entre Revit y CIPECAD, que nos parecía interesante. No sé si José Carlos quiere apuntar alguna otra cosa. Por mi parte, yo creo que toda la parte de CIPECAD ya está explicada, no creo que sea necesario estar volviendo a leer los archivos desde Revit. No sé si Sergio hay alguna duda o ya damos paso a la ronda de preguntas para ir acabando estas conferencias. Bueno, no recordarles a todos el tema de las becas, escribir un correo electrónico a sergio.munoz@e-sigurat, allí se los dejo en el apartado de preguntas. Y bueno, pues todos aquellos que estén interesados en aplicar a la beca, un correo electrónico con el nombre, teléfono y el país desde el que se conectan. Y bueno, vamos con las preguntas, si les parece bien. A ambos, a José Carlos, primero que todo, pues nos preguntan, bueno, primero Jairo nos dice que muchas gracias, fue muy interesante. Pregunta, ¿CIPE exporta a Revit los armados de concreto? Supongo que la respuesta la pregunta es para mí, que soy Ricard. La respuesta es no. Los armados no se exportan y el motivo es bastante lógico, y es que realmente cargaría mucho el archivo, y a día de hoy se sabe que las personas o sea, el modelo de Revit no tiene por qué soportar esta información. De hecho, desde el programa se pueden generar todos los planos necesarios, toda la información, tanto gráfica como justificativa. Se entiende que es un tema de propiedad del ingeniero del ingeniero que realiza el cálculo de estructuras, y que en el modelado arquitectónico simplemente interesa los gruesos, la geometría. No sé si lo han visto, pero digamos que el arquitecto Coya ya tenía las dimensiones de las zapatas que yo le asigno, pero obviamente toda la información de armadura sería cargar mucho el proyecto, haría que los proyectos fueran muy, muy, muy lentos, y que seguramente es una información que no se aprovecha. Con lo cual CIPE decide no exportar estas armaduras. Perfecto. Otra pregunta que tenemos por acá. Tengo una licencia de CIPE, pero no tengo el icono del BIM Server. Tiene una licencia de CIPE, pero no tiene el icono del BIM Server. A ver,
El BIM Server Center ha aparecido, pues diría, ahora estoy hablando de memoria, diría que hace menos de un año o aproximadamente un año. No sé si el arquitecto Coya me puede corregir, pero yo diría que estábamos hablando más o menos de un año o incluso menos de un año. Esto Mucho significa que menos. sí, mucho Perdón, menos, perdón. vale. Sí, esto apareció aproximadamente en diciembre en la 2017F. El complemento, o sea, todo el flujo No. OpenBIM apareció alrededor de hace un año, es cierto, pero el flujo Vale, para Revit empezó vale. Sí, sí, en no, la 2017F. por eso, que lo que estoy intentando explicar es esto. O sea, estoy intentando explicar el BIM Server Center. Lo digo porque con el BIM Server Center ya, digamos que en las últimas versiones de la 2016 de CIPE y todo el 2017, cuando se instala el programa ya hay un check que permite instalar este sincronizador con el BIM Server Center. Como bien dice José Carlos, este complemento para Revit, esto sí que es de hace muy, muy poco y por eso el motivo de este seminario para explicar esta conexión de Revit con CIPECAD para evitar, digamos, este complemento básicamente lo que evita es la exportación desde Revit digamos que ya exporta un IFC que CIPE lee sin ningún tipo de dificultad, como han podido ver. El problema que había es que se puede exportar el IFC desde Revit. De hecho, lo podríamos haber hecho sin este complemento, se podría hacer, pero ya hay que tener más conocimientos de Revit para saber qué es lo que CIPE lee. Como bien ha dicho José Carlos, Revit permite muchas configuraciones de si lo pongo justo por debajo del forjado, por encima, si el pilar va a la planta inferior, a la planta superior. El complemento lo que permite es no tener esta problemática, exportar automáticamente el IFC que necesita CIPE y con lo cual se puede leer. Ya les digo, y como también decía José Carlos, de hecho, lo que tiene que hacer para que le aparezca en Revit el complemento es, una vez instala CIPE 2017, venir a instalar complemento OpenBIM para Revit, ¿de acuerdo? Es decir, hay que darle a este icono para instalar este complemento en Revit. Bueno, Perfecto. sería esto. Tenemos otra pregunta. Quisiera saber, desde Perú nos escribe Diego, quisiera saber si al igual que Revit se puede llevar a cabo trabajo colaborativo con Tecla y CIPECAD. Tecla y CIPECAD. Sí. Sí, me contesto yo, José Carlos, si no te molesta. Sí. Bueno, en este caso vuelvo a abrir el BIM Server Center. De hecho, es lo mismo que nos estaba explicando José Carlos. Es decir, cuando yo voy a proyecto, ¿de acuerdo? Yo puedo generar un nuevo proyecto y mientras le colguemos en esta información los diferentes IFCs, pues no habrá ningún problema. Si Tecla permite exportar estos IFCs para que sean leídos desde CIPE, no hay ningún tipo de problema. Ya digo, se podía hacer con ArchiCAD, se puede hacer con Allplan, simplemente que en los tipos de exportación de ficheros IFC de los diferentes programas hay muchos parámetros a tener en cuenta y lo único que arregla o facilita el complemento para Revit es que la exportación ya es directa, pero obviamente se puede trabajar desde diferentes modeladores de IFCs. Permítanme también comentar que CIPE dispone de un IFC Builder, que de hecho sería un programa para generar archivos IFC. Es muy, muy limitado, no quiero que la gente de este seminario se fuera con la idea de que esto es la competencia de Revit, ni mucho menos, pero este modelador también permite generar estas geometrías, digamos, no diré básicas, pero geometrías elementales, no muy complejas, para que se pueda trabajar con los diferentes programas de CIPE. Como bien digo, no solamente desde CIPECAD, sino también pues desde programas de CIPETERM, con temas de térmicos, acústicos, climáticos, para realizar todos estos cálculos. ¿De acuerdo?
Pero sí, la respuesta es que si Tecla exporta esta información, pues se podría trabajar con los diferentes programas. Perfecto. No sé si ha quedado claro. Vale, creo que si nos confirma, sí, clarísimo, dice Diego. Vale, bueno, hola, buenas noches. ¿Existe alguna forma de determinar visualmente o en un listado cuáles han sido los cambios efectuados por el ingeniero o el arquitecto en Revit y en Archicad? José Carlos, ¿quieres que conteste yo? ¿Contestas tú? Hasta lo que yo sé actualmente no, hay que hacerlo visualmente o comunicárselo. No hay un modo exacto de alerta que diga este elemento ha cambiado. Sí, lo cierto es esto. Lo cierto es que vemos la información gráfica, pero no hay esta comunicación. También sé que existen unos archivos, los BCFs, que también a ver, claro, cuando hablamos de BIM, BIM es todo lo que sea este trabajo colaborativo. No solo nos tenemos que quedar con la idea de que BIM es Revit o que BIM es esta exportación IFC. BIM en el fondo es todo este modelado informático que permite este paso de información. Como bien digo, también hay unos archivos BCF que permiten esta información añadida para hacer pasar esta comunicación. O sea que en el fondo es comunicarse, bueno, ya digo, como dice Coya, obviamente no hay este checklist a día de hoy, pero en el fondo hay maneras de hacer pasar esta información y sobre todo es lo que digo, o sea, haciendo estos mapeados de archivos o de modelos estructurales con modelos arquitectónicos se puede detectar fácilmente estos conflictos o estas modificaciones. Añado que hay una frase que dijo Ricardo ahora que es a día de hoy. Es decir, esto apareció hace poco tiempo, todo el sistema de BIM Server Center y de la gestión de proyectos centralizado OpenBIM. CIPE lo sacó empezó con esto hace menos de un año. Todo esto, esta conexión con Revit hace 3 meses y hay cosas por hacer y una de las que me consta que están pendientes es precisamente el BCF. O sea, todo esto no es una cosa que lo que digamos hoy sea cierto dentro de 3 meses. Dentro de 3 meses habrá más cosas. No podemos saber cuáles, pero habrá más. Sí, bueno, de hecho puntualizo también lo que dice Coya y es esto, o sea, como bien les digo, este trabajo colaborativo en la nube con este BIM Server Center es de hace menos de un año y de hecho esta exportación directa desde Revit, como decíamos antes, es de hace un par de meses. Obviamente la voluntad de todos es que esto funcione lo más fluido posible, que obviamente toda esta tecnología está para evitar los errores, para que los procesos tanto de cálculo como de ejecución en obra sean lo más rápidos y lo más menos problemáticos posibles y obviamente el trabajo va en esta dirección, pero bueno, no digamos que no podemos no podemos hacer la cubierta antes que los cimientos y tenemos que empezar por abajo e ir construyendo este mundo BIM entre todos. Vale, perfecto. Vale. Tenemos aquí entonces ya para ir cerrando, Jaime nos pregunta si quiero sacar una sección constructiva en Revit que una arquitectura y estructura, si CIPE no exporta elementos de estructuras, ¿cómo consigo esa sección? Si me pasas la pantalla lo enseño. O sea, pasas... Correcto. Bien, esto es una sección que hice viendo la pregunta. Aquí vemos ya las columnas de CIPE. Estas son las de CIPE. Aquí al pulsar, estas eran las que teníamos en Revit, estas son las de CIPE. Si Ricardo hubiera metido vigas, se verían aquí las vigas de CIPE. Es decir, todos los elementos, la geometría sí que se pasa. Lo que no se pasa
de Cipe a Revit son ni los resultados de cálculo ni los armados. Se pasa la geometría pura. Los armados, por lo que decía él, actualmente el aprovechamiento de los armados es algo que se hace muy poco. Es cierto que hay empresas que sí que ya trabajan con armados en 3D y los llevan a un robot que genera directamente las armaduras. Es una cosa que pasa muy poco. O que puedan hacer un chequeo de toda una estructura de armado en 3D para ver todas las colisiones de esos armados, incluso si algún agujero atraviesa una viga, si coincide bien todos los armados del nudo. Eso ocurre en muy pocas ocasiones y, por lo tanto, en este momento no fue prioritario para Cipe. Igual un día, mientras estamos diciendo esto, pasado mañana sacan una versión que sí lo permite, pero bueno, en este momento no. Lo que exporta Cipe es la geometría. Lo que exporta en este momento CipeCAD. Ni cargas, ni resultados, ni nada de eso. Igual que al revés, lo que importa es solo una plantilla de la geometría. La exportación, quien haya conocido la exportación anterior fuera del flujo OpenBeam del IFC de Cipe, CipeCAD importaba los pilares o columnas e importaba también los perímetros, los transformaba en vigas. Ese no fue el camino elegido, sino que Cipe eligió otro camino, que es que CipeCAD lee del IFC solo las formas, la geometría pura, para que el ingeniero estructural modele directamente la estructura. Por eso ahora no se cogen las columnas, Ricard las tuvo que modelar, porque lo que quiere Cipe es, la estructura es del ingeniero estructural, pues que la va a hacer él, no la va a hacer el arquitecto. Eso es un concepto importante. ¿Vale? Por eso había alguna pregunta que nos decía, ¿las cargas se pasan de Revit a CipeCAD? No, el concepto es, desde el punto de vista del flujo OpenBeam de Cipe, las cargas no se meten en Revit, se meten en CipeCAD. Y si hay cargas en Revit no van a pasar a CipeCAD, solo va a pasar la geometría pura y dura. En este momento las escaleras tampoco están pasando, nos preguntaban, ni los muros. Pasan las columnas y las losas. Las vigas, pues las vigas estamos en lo mismo, como la viga no, o sea, podría pasar en algún momento la geometría, pero siempre la va a tener que introducir en las vigas, se van a introducir manualmente siempre en Cipe. Ese es el concepto. Y siempre sobre el modelo físico. Recordemos que Revit tiene un modelo analítico, que es el que lee en otros programas de cálculo que trabajan directamente sobre el modelo analítico. Pero CipeCAD va a leer el modelo puramente físico. Es decir, va a leer este modelo, bueno, sin el archivo IFC vinculado, y eso es lo que va a leer en plantilla, de tal manera que quede separado lo que hace el arquitecto de lo que hace el ingeniero estructural. Ese es un concepto muy importante en todo lo que es este paquete de programas del flujo OpenBeam y en el flujo, o sea, en el concepto de proyecto OpenBeam en general, que puede tener, como decíamos antes, puede estar formado por el proyecto por programas de Cipe. Ahora integró la conexión directa de Revit, pero cualquier programa que genere IFC se puede meter el IFC en esa carpeta. Lo que pasa es que hay que hacerlo manualmente. Se mete un IFC en esa carpeta y pasa a formar parte del proyecto, sea cual sea el programa que lo haya generado. Vale. José Carlos, si me dejas que enseñe una cosa respecto al tema de los armados, lo digo porque a lo mejor, sí. Bueno, ¿me vuelves a compartir la pantalla? Ya, ahí la tienes. Vale. Supongo que ya lo veis, ¿no? Estoy en el cuadro de pilares que veíamos antes. Como digo, yo puedo escoger cualquier pilar. ¿De acuerdo? Yo estoy escogiendo cualquier pilar con todas las comprobaciones. De hecho, Cipe tiene esta información. Si yo aquí tengo este pilar, ¿de acuerdo? Puedo desactivo la vista del hormigón y de hecho pueden ver perfectamente que está todo el despiece de todas las armaduras. Esto que tenemos en Cipe, digamos que costaría relativamente poco pasarlo del IFC, pero repito, es que cada uno de estos elementos sería un objeto de Revit y por tanto estaríamos cargando muchísimo el dibujo. Sabemos, como bien dice José Carlos, que hay gente o poca gente que lo edita, ¿de acuerdo?
pero la mayoría de gente a día de hoy no puede trabajar con esta información. Es más, José Carlos, también haría la puntualización, la gente que realiza estos modelados de armaduras en estructura es porque no están modelando tampoco la parte estructural, se dedican únicamente a modelar la estructura, es decir, posiblemente sería un ingeniero que se dedica a calcular la estructura, que una vez ha realizado su cálculo a través de Diamonds o a través de alguna herramienta que permita Revit, lo que hace de alguna manera es modelar esta armadura dentro de Revit, pero solo la parte estructural, porque seguramente él es responsable de esta parte estructural y le interesa este modelado. Pero obviamente un modelo completo, con puertas, con ventanas, con mobiliario, si le tenemos que poner toda la armadura interna, no tiene sentido. Sería como si a un objeto, pues no sé, a una silla le tuviéramos que definir, pues no sé, o sea, todos los tornillos o todos los elementos que tiene internamente la silla y que no se ven. Pues seguramente no se hará y se buscarán modelos geométricos que permitan esta visualización, pero no entrar en el detalle interno de estos elementos. Simplemente quería comentar esto. Vale, perfecto. Les invito entonces a los ingenieros si nos hacen llegar sus correos ahí al apartado de preguntas. Bueno, yo no sé si veis mi pantalla, he hecho aquí el bloc de notas con la dirección genérica de soporte de CIPE y con la mía personal, que es soporte.cataluña@cipe.com. Si tienen alguna duda porque han visto este seminario, porque han estado trabajando con alguna versión de evaluación o algo del programa, les interesa, tienen alguna duda, pueden hacer llegar estas dudas a estos correos. Estos correos son correos de aquí de España, es decir, soporte@cipe.com es el de la central, que está ubicada en Alicante, en el sureste español. Ya digo, la de soporte.cataluña es la que gestionamos desde los técnicos de soporte desde Barcelona, y para todos los que nos estén escuchando desde Latinoamérica o América, que sepan que en la página de cipe.com están todas las direcciones. Un momento, no sé si ahora puedo entrar un segundo. Cipe.com, pues aquí digamos que pueden, pues no sé, si nos vamos a México, un segundo, contacto, pues en este caso los genéricos, un momento, que estoy, ahora voy a quedar mal, no sé dónde están ya les digo, esto es la central, pero bueno, digamos que si... Al lado de contacto está soporte. Dígame. Al lado de contacto, a la izquierda está soporte técnico. Sí, pero el soporte técnico sigue... mira, perdona, sí, pues mira, aquí, gracias José Carlos, lo sabes mejor que yo. Aquí están los diferentes países, como digo, este es la soporte@cipe.com, y aquí tienen los diferentes mails de soporte para los diferentes países. Si tienen alguna duda concreta de alguna normativa o de algo que tenga que ver con su país, pues aquí está los diferentes mails de soporte. Como digo, es en la página de soporte técnico, pues aquí tienen los diferentes mails de soporte. Muy bien, excelente el masterclass. Gracias al especialista Ricard Guitar y José Carlos Collas por presentarnos los beneficios de estas dos herramientas, cómo estos rentabilizan en nuestros proyectos estructurales, nos reducen el tiempo. Y como les había mencionado antes, este masterclass está enmarcado en nuestro máster internacional en estructuras de edificación con CIPE, que ya está por empezar. Como les mencionaba, es un máster integral que preparamos para el mercado latinoamericano y español. Es un máster donde se generan todas las herramientas necesarias para llevar a cabo los proyectos de edificación, que realmente, como ya hemos visto, son el 95% de los proyectos estructurales que un ingeniero puede llevar, las edificaciones. Y en este caso, como ya les mencionaba, contiene
todas las herramientas necesarias, porque aquí se van a ver edificaciones de concreto armado, edificaciones metálicas, también se van a ver las cimentaciones, se va a ver también el BIM, como ya lo vimos en este masterclass, se va a ver también la parte constructiva, todo eso en un máster integral con duración 1 año y online. Aquí se los puedo presentar un poco con el catálogo que ustedes mismos podrán descargar. Como vemos, está acreditado por el Instituto de Estudios Estructurales de España, la Asociación de Consultores de Estructura de España, el mismo CIPE también está acreditando el máster y avalado académicamente por la Universidad de Carabobo. Si vemos aquí un poco nuestro catálogo, bien hecho, que tiene aproximadamente 40 páginas, ustedes mismos lo podrán ver. Aquí presentamos un poco nuestra institución, a los que no la conocen. Somos Sigurat Global Institute of Technology, que llevamos más de 15 años presentando formación en el área de la construcción para ingenieros civiles, para arquitectos. Tenemos más de 40 programas, ya en este momento estamos en más de 4 idiomas. Tenemos más de 200 profesores y por nuestros másteres y nuestros cursos han pasado más de 60.000 estudiantes de 55 países con certificaciones profesionales de todo tipo. Aquí ya hemos visto 3 certificaciones profesionales, socios y bueno, oportunidades laborales que presentamos en nuestros campus. Tenemos entonces una institución que no está empezando ahora, sino una institución que lleva muchos años presentando formación profesionalizante, generando esa formación que está en déficit en la universidad. Aquí damos una formación práctica para el profesional que requiere incluirse en la industria mediante proyectos reales, trabajo colaborativo, una metodología avanzada de estudio, con networking internacional de estudiantes. Todo esto es lo que nosotros intentamos llevar a cabo en nuestro campus, en nuestra formación. Bueno, claramente no somos pocos, somos un grupo importante de profesionales. Intentamos llevar a cabo nuestra formación por el mundo. Nuestros socios académicos, tenemos mucho. Aquí tenemos, por ejemplo, un poco las características en específico, que es una modalidad e-learning online con 1 año de duración, 600 horas. Tenemos aquí entonces la dirección académica, el ingeniero Carlos Romea, un ingeniero con elevada experiencia en la parte de proyectos y construcción, y el arquitecto José Carlos Coya, quien también tiene elevada experiencia en la parte de proyectos estructurales. El software, como ya les había comentado, CIPE Ingenieros, CIPE CAD, CIPE 3D, también usamos módulos de detalles constructivos, Arquímedes, que es para hacer presupuestos, también usamos MATCAD para realizar los cálculos manuales. En general, entender que este máster se realizó con la colaboración de CIPE para poder llevarlo a cabo en Latinoamérica y en España, y por eso es la herramienta que llevamos en todo el máster. Un poco aquí para llevarlos al contenido de lo que sería el máster. Bueno, aquí habíamos visto los profesores. Tengo aquí entonces el contenido académico, bases de proyecto. Aquí se va a ver lo primordial antes de iniciar un proyecto, el BIM y el proceso de proyecto, modelos de cálculo, acciones sobre los edificios, conceptos de seguridad. Después pasamos al bloque 2 de concreto hormigón, donde se verán sistemas estructurales, predimensionamiento y análisis, cálculo de secciones y barras, armados de la estructura, plano, memorias y exportación a BIM, elementos singulares. Como vemos aquí, llegamos hasta el punto de detallado, no solamente nos quedamos en la parte del cálculo, en el diseño, sino que vamos más allá hasta la parte de planos y memorias. O sea, enseñamos aquí todos los procesos hasta el punto de entrega del proyecto estructural. Pasamos después al bloque 3 de cimentaciones, con la parte de estudios geotécnicos, muros de sótano, sistemas de cimentaciones, zapatas, vigas y losas, y planos y memorias otra vez, porque al final siempre terminamos en el detallado. Después el bloque 4, que es de acero, sistemas estructurales, predimensionamiento y análisis, cálculo de secciones, uniones, planos, memorias y BIM. Aquí vemos un poco el bloque 2 otra vez, pero cambiando el material a acero.
El bloque 5 hacemos un énfasis en la parte de naves industriales, naves con estructuras metálicas, naves de hormigón. En el bloque 6, el diseño sismo resistente, sistemas estructurales y acciones y proyectos de estructura. Claramente no podemos dejar atrás el diseño sismo resistente cuando gran parte de los países a los que estamos llegando tienen una elevada demanda sísmica. Por lo tanto, en este máster está incluido. Por último, mostrarles un poco los proyectos que se realizan. Como ya les dije, es un máster práctico, tiene sus fundamentos teóricos, sin embargo, su enfoque es práctico, es para aplicar la teoría, para aplicar los conocimientos y por lo tanto el alumno hará diferentes proyectos a lo largo de todo el máster, como un edificio de oficinas, un edificio de hotel, un edificio plurifamiliar de viviendas, un edificio de oficinas y un edificio de hotel, pero con la normativa, tenemos la normativa europea y la normativa americana, un edificio de uso público con estructuras metálicas y una nave industrial. Todos estos proyectos se van a realizar paso a paso junto con los profesionales, con los profesores que estarán tutorizando los procesos de los alumnos de aprendizaje. Bueno, esto es un poco lo que sería este máster. Ya les había mencionado, si están interesados, ahí tenemos una encuesta al final de este masterclass donde podrán colocar si quieren más información sobre el máster. Les recuerdo que estamos dando unas becas parciales a los estudiantes. Sería cuestión de aplicar a las becas parciales, se pide alguna documentación y bueno, se puede acceder a reducir en gran medida el precio total del máster. Tenemos facilidades de pago para los alumnos. Y bueno, solo es cuestión de que marquen su interés y bueno, un asesor académico pues se comunicará con ustedes, les mandará la información por correo, también los pueden llamar y para poder comunicarse y darles toda la información que ustedes requieran. Bueno, aquí culmino un poco mostrando la metodología de Sigurat. Se la dejo por aquí y no me queda más que despedirme agradeciéndoles a todos la atención sobre este masterclass y sobre el máster que estamos presentando. Y bueno, recordarles la encuesta final. Muchas gracias a todos entonces por su atención y nos veremos en próximos masterclass aquí desde Sigurat Global Institute of Technology. Buenas noches y buenas tardes.